Estamos en contacto con el ministro de Educación, Juan Pablo Lismacher. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buen día. David Correa lo saluda. Buen día, David. ¿Cómo te va? Muy bien. Ministro, nos queríamos comunicar con usted acerca de justamente la presentación de su propio libro. Un libro que en estos últimos días ya se puede encontrar en las librerías y que lleva por nombre Alberdi, la noble igualdad. Cuéntenos, ¿cómo surgió la idea del libro? Así es, David. Bueno, el libro es producto de más de 20 años de investigación que empiezan en la Facultad de Filosofía y Letras con la tesis, bueno, la carrera de Historia y la tesis de licenciatura, y que luego se continúan en Inglaterra, en la Universidad de Essex, allí bajo la dirección de Ernesto Laclau en la tesis doctoral. El libro lo que hace es preguntarnos por qué es la nación argentina y cómo surge la identidad nacional y cuál es la mirada de Alberdi respecto de eso. Básicamente se trata de poner a disposición de los y las lectoras otro Alberdi, un Alberdi quizás no tan conocido, no tan trabajado, que es el Alberdi que básicamente lleva adelante una firme, férrea batalla contra la organización del país a la medida de los intereses del puerto, de los intereses porteños. Ese Alberdi que debate profundamente con Mitre y que lo que plantea, en dos palabras, es que no puede haber libertad si no hay igualdad, y que para que haya igualdad tiene que haber distribución de la riqueza, más concretamente de las rentas, es decir, de los ingresos que generaba la aduana, que quedaban en el puerto y cuya distribución fue una demanda de las provincias a lo largo de toda la construcción de la nacionalidad argentina. Entonces el libro, digamos, básicamente rescata esa figura de Alberdi, que creo que permite pensar sobre el pasado, pero también deja abierta una serie de preguntas que tienen vigencia hoy en el presente. Justamente eso le iba a preguntar, porque acaba de señalar algo que es un debate permanente en nuestro país y que tiene que ver sobre esta dicotomía, el centro del país, el puerto en su relación con el interior de Argentina, y eso incluso hasta se puede ver hoy en los debates que tienen como protagonistas, por ejemplo, a la coparticipación federal. Digo, esa mirada de Alberdi con la que nos vamos a encontrar en el libro, ¿también tiene vigencia por eso? Sin lugar a dudas, porque lo que Alberdi plantea, y creo que eso tiene plena vigencia, es que no puede desarrollarse un país de manera integral con una ciudad rica y un interior pobre. Y eso me parece que es un debate que tiene plena vigencia. Por otro lado, se plantea que es imposible suscribir al liberalismo y defender el monopolio, en este caso el monopolio de la aduana, ¿no es cierto? Que era, insisto, la principal fuente de riqueza de la Argentina del siglo XIX. Entonces es un Alberdi que defiende la causa federal y la causa popular. Creo que en ese sentido, cuando digo popular, me refiero a lo que en la terminología de la época se llamaba los pueblos, es decir, las 14 provincias que conformaban el territorio nacional. Y también es un Alberdi que se opone firmemente a concebir a la guerra como motor de desarrollo, algo que está muy presente en Mitre. Claro. Por otro lado, digamos, es el conflicto, digamos, ¿no?, como motor de desarrollo. Alberdi lo que dice es que por todo lo contrario, que, digamos, la guerra y el conflicto solo conducen al atraso. Ministro, ¿a quién le debate y si es que eso vamos a encontrar en el libro Juan Bautista Alberdi? ¿A quién le debate? ¿A Domingo Faustino Sarmiento con su Civilización o Barbarie? ¿O le debate a Mitre cuando él tiene una mirada que denosta todo lo que tiene que ver con los caudillos, por ejemplo, del interior de nuestro país? ¿Con quién se pelea? Se pelea con ambos. Una de las cosas que el libro busca resaltar es que, contrario a lo que muchas veces se piensa, de que, bueno, hay una idea de nación que nace con la llamada generación del 37 y que básicamente todos pensaban más o menos lo mismo. De ninguna manera. Los debates, y el libro lo pone de manifiesto, fueron muy intensos, porque no había un modelo de nación, sino que lo que había era por lo menos dos modelos en pugna.
Es decir, Claro. Alberdi debate, por un lado, con Sarmiento, naturalmente en torno a la dicotomía o esta división que hace Sarmiento entre civilización y barbarie, en la cual al interior le toca el lado de la barbarie, Claramente. básicamente. Lo que dice Alberdi es, bueno, más que civilización o barbarie, lo que hay es un conflicto entre dos civilizaciones posibles. Y si querés, puesto en términos más cotidianos, no es la lucha de orden contra desorden, sino de dos órdenes posibles. Claro. Con Mitre, bueno, naturalmente, perdón, con Sarmiento ese debate se hace público a través de las cartas quillotanas, que escribe Alberdi estando en Chile, y en la 101, con la cual Sarmiento le responde. Y es quizá el debate más conocido. No obstante, el debate con Mitre, que es el que el libro más rescata, es un debate menos conocido y en el cual Alberdi cuestiona lo que es el libro fundante, ¿no?, de una manera de entender la historia argentina, que es la historia de Belgrano, que escribe Bartolomé Mitre. Entonces allí lo que hace Alberdi es cuestionar esa mirada de la historia, que a la vez es una mirada sobre la identidad argentina, nuevamente insisto, una mirada que está fundada en esa misma dicotomía, civilización y barbarie, y en la cual, al interior le toca la peor parte. Claro. Ministro, además también, qué interesante, estoy pensando, poder encontrar este Alberdi, porque en general la historia oficial ha encorsetado, ha encapsulado la figura de Alberdi solamente en la Constitución. Nada más que en eso, pero dejando de lado esta mirada que incluso también tiene que ver con la construcción de la identidad de nuestra propia Argentina, ¿no?, sobre lo que todavía también seguimos debatiendo desde otro lugar, sobre cuál es la verdadera identidad de nuestro país. ¿Está en el puerto? ¿Está en el interior? ¿Está en los inmigrantes? ¿Bajamos de los barcos? Así es, efectivamente, David, y no solamente porque, el Alberdi de la Constitución, no hay duda respecto de la centralidad que tiene. Alberdi es el autor intelectual de la Constitución argentina, pero la Constitución alberdiana, que se presenta en el Congreso de San Nicolás en el año 1852, contiene 3 artículos fundamentales. Uno, vinculado a la libre navegación de los ríos, es decir, a romper con el monopolio del Río de la Plata como único punto o puerto, digamos, de entrada y salida de la producción de la Argentina. Segundo, la distribución, lo que dije antes, de la riqueza a través de la nacionalización de las rentas, es decir, de los impuestos, Claro, de las ganancias que eso dejaba. Y tercero, la creación de un territorio, en la capital federal, digamos, ¿no?, es decir, de un lugar propio para donde se asiente el Estado Nacional. Esos 3 artículos son rechazados por Buenos Aires. No solo eso, sino que Buenos Aires se separa de la Argentina, en ese momento lo que era la Confederación Argentina, con capital en Paraná, y cuya figura central es Justo por Urquiza, pero claro, conjuntamente con los gobernadores provinciales, se separa Buenos Aires durante 10 años, hasta 1862, en rechazo a la Constitución, y cuando vuelve a unirse, le amputa a la Constitución esos artículos. Entonces, que recién, hacia 1880, van a formar parte, digamos, de las leyes de la Argentina. Entonces, creo que perfectamente podemos hablar del Alberdi de la Constitución, pero la Constitución que Alberdi pensó y propuso fue cercenada por Buenos Aires. Entonces, yo creo que Alberdi, contrario a lo que se cree, fue el pensador de una Argentina que no pudo ser, pero que todavía puede ser. claro. Doctor, la última consulta, ministro. ¿Ya está en las librerías el libro Alberdi, La Noble Igualdad? Así es. El libro está en las librerías de Tucumán y en todo el país. ¿Me permitís, David, por favor? Quisiera un día muy especial, porque hoy hemos perdido una persona, el griego, que no solamente es una persona, claro, sino que es también una institución, y es una librería, que es más que una librería, que representa un espacio de encuentro, una referencia cultural y una referencia política, donde muchos tucumanos, entre los cuales me incluyo, la hemos vivido como un espacio de formación y de pensamiento, donde se podían encontrar libros e ideas que en otros lugares no se encontraban. Así que quiero rendir mi homenaje a esa persona cuyo legado vive en muchos de nosotros.
Sin duda, ministro, muchas gracias por esta reflexión. Y para cerrar, ¿qué va a pasar? Vamos a la gestión. ¿Qué va a pasar el lunes con las clases en las escuelas en donde se va a votar este fin de semana? Lo que ocurre habitualmente cuando hay elecciones, es decir, luego del acto electoral, en el cual se disponen los edificios escolares, al día siguiente, es decir, el día lunes, se suspende la actividad en aquellos establecimientos donde se vota. Bien, ministro, muchas gracias por este tiempo para el EB12. Gracias a ustedes. Hasta luego, ¿no? Que tenga buen día. Estuvimos dialogando con el doctor Juan Pablo Litzmacher, ministro de Educación de Tucumán.